Lengua de señas colombiana. Asunto capital para la población sorda. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. Después de la Constitución de 1991, son varias las leyes, decretos y resoluciones que se han promulgado para garantizar el acceso de las personas sordas o con poca audición al servicio público de televisión. Sin duda, en los últimos años se han dado pasos enormes en la dirección correcta y se ha avanzado en el objetivo de garantizarles el derecho a la información y la libertad de expresión. El marco legal establece unos parámetros mínimos. Por ejemplo, el establecimiento progresivo de sistemas o mecanismos de acceso para las personas sordas e hipoacústicas, es decir, con audición reducida al servicio público y privado de televisión. Pero es un acceso que debe garantizarse en condiciones de igualdad. Puede haber varios mecanismos de acceso, pero los más comunes hoy son la lengua de señas, la subtitulación con un texto sobrepuesto a las imágenes y el closed caption, que es una tecnología que en la pantalla del televisor aparece un recuadro de texto en letras blancas sobre un fondo negro, en el que se transcriben los contenidos sonoros a un texto, incluidos los sonidos ambientes, los fondos musicales, las expresiones y los estados de ánimo. Hoy el defensor de audiencias conversa con Vladimir Montañez, intérprete de lengua de señas, aquí en Capital. Veamos. Vladimir, comencemos por explicarnos qué es esto de intérprete de lengua de señas colombiana. Bueno, el intérprete de lengua de señas colombiana es como este pequeño puente entre dos comunidades, ¿sí? Comunidad sorda y comunidad oyente mayoritaria, y el intérprete queda acá, en la mitad de estos dos. Él es el que hace como este puente de comunicación entre los dos y hace de que, pues, sordo y el oyente comprendan estos dos mundos totalmente diferentes. Entonces, como que se vienen abarcando. Eso es en pocas palabras lo que se podría hablar sobre qué es el intérprete de lengua de señas colombiana, por supuesto. Y cuando añadimos el adjetivo colombiana, ¿por qué? Porque cada país tiene su propia lengua de señas, entonces por eso se da la claridad de qué país depende o de qué país es la lengua de señas, ya que cada país tiene su forma de expresarlo, su forma de decirlo, sus gentilicios, entonces también se ve permeada también la lengua de señas. Como Colombia es un país tan diverso, tan plural, cultural, socialmente, tiene tantos acentos y todo esto, eso en el lenguaje de señas, cuando estás haciendo tu trabajo aquí en el Canal Capital, también tiene sus trucos para hablar, digamos, en paisa, en bayuno, en costeño, en lenguas indígenas también. Claro que sí, o sea, pues en el canal tengo que ser un poco más neutral, ya que es un medio masivo, ya que llega a diferentes partes, entonces tengo que mantener como una lengua de señas neutral. Sin embargo, hay, por ejemplo, expresiones como, por ejemplo, en el sector de la cultura, cuando se habla en el espacio de la cultura, en el noticiero, se manejan diferentes dialectos o de pronto se promocionan diferentes discos. Esto nos va a llevar a que pueda mover un poco más el cuerpo al estilo costeño, o si hablamos de Villavicencio, entonces los colores, por ejemplo, varían, cosas así, y pequeñas cosas cambian, algunas señas conforme a la construcción que se maneja allí dentro de cada una de las regiones. Entonces, obviamente, la experiencia que he podido llevar me ha tenido la oportunidad de ver esas expresiones diferentes y de vez en cuando poderlas encajar en el discurso para hacer aún más inclusivo el contenido. Es claro que el lenguaje de señas incorpora, entiendo yo, Vladimir, a todo el cuerpo. No son solamente las manos, todo el cuerpo, la cara, los gestos de la boca, la combinación, movimientos a la izquierda, a la derecha, quizá uno se sube, se empina, se baja, se inclina un poquito y demás. ¿Eso culturalmente también cambia según la región entonces? Claro, por supuesto, y no solo eso, sino que el hecho de ser latinos, o sea, nosotros somos alegres, somos jocosos, entonces se ve impermeada. Si vemos otras lenguas de señas como la americana o como la británica, la misma japonesa tiene otras estructuras, los orientales tienen otra forma, porque nosotros somos de forma horizontal, ellos son de forma vertical por el proceso que se ve el tiempo igual, y ahí se marcan los tiempos, ¿sí? Los conectores están en el movimiento. Si voy a hablar de un pasado, me voy hacia atrás, si voy a hablar hacia un futuro, entonces ahí están metidos los verbos, los sustantivos, los adjetivos, toda la lengua, y por eso es que se ve y se mueve. Obviamente, entre más expresivo,
momento es mucho más clara la información, porque tiene esa entonación de la voz que tú tienes, del locutor que tiene, de la persona que está en la calle, ¿sí? Si es urbano, si es una persona con un estrato nivel de educación, todos estos discursos se van manejando conforme al cuerpo para darle esa entonación y que el sordo se vea, porque igual si yo manejo esto, no se va a ver nada, no se va a ver esa entonación o esa intencionalidad, hasta en el mismo chiste oyente que se debe hacer y procurar llegar a la comunidad sorda. En este momento tú estás trabajando como intérprete de lenguas de señas colombiana en Capital. ¿En qué programas, Vladimir? En estos momentos estoy en la franja del noticiero del mediodía. Es allí donde estoy trabajando actualmente con Canal Capital. Esto exige de parte tuya estar en la jugada de las noticias. Tiene que estar completamente informada la persona de todo lo que pasa, porque puede ser que, no sé, aparezca un término de tipo jurídico que tú tienes que tener claro cómo lo transmites en ese momento, o un término científico si estamos hablando del COVID. Tú tienes que estar más informado que todos los periodistas sobre todos los temas, además. Pues normalmente cuando empecé esta carrera, cuando conocí la interpretación, lo primero que me decían las personas allegadas que me aconsejaron a encaminarme en esto, me decían, no, Vladimir, tienes que estar todo el tiempo con una cultura general, busca términos, estés pendiente del periódico. Hace poco una amiga me regaló una suscripción al periódico y es que así, como estar muy pendiente de todo eso, esta terminología, también como tú lo mencionas, como que, ¿y esto a qué se refiere? También adicionalmente llego un poco más antes al canal. El canal tiene un programa donde puedo ver la malla, ¿sí?, de noticias que van a hablar, y allí encontraré algunas terminologías o conceptos que no lo comprenda o que sean sinónimos de algo que yo no conozca. Entonces me da el tiempo para revisar, chequearlo, y asimismo al momento de hacerlo voy a estar un poco más tranquilo porque no están a quemarropa, se podría decir coloquialmente. Cuando yo era estudiante de bachillerato, Vladimir, a mí me tocó estudiar taquigrafía, porque yo estudié en un instituto de bachillerato técnico comercial. La taquigrafía resume muchas palabras. El lenguaje de señas hace lo mismo. Resume, no transmite las palabras, sino las ideas. Bueno, aquí como que la taquigrafía, por ejemplo, la simbología que manejamos para el momento de escribirlo, sirve para reducir espacio y tiempo al momento de redactarlo. En este caso, todo el mundo creería que solo es deletrear, porque muchas personas cometen por falta de informaciones de que, yo le deletreo y él me va a entender. No solo deletrear. Ahí es cuando se arma la lengua de señas, y es el signo que construye ese concepto, ¿sí? Entonces, para tal palabra hay esta seña, y de esta palabra, al igual que el inglés, conforme al contexto se puede manejar. Entonces, tengo tal seña y la manejo para esto y esto y esta razón, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se vuelve abreviada y sirve. Pero, por ejemplo, hay nuevos conceptos porque nuestra lengua de señas colombiana es demasiado joven. Entonces, todo el tiempo es en esa evolución y hay palabras que no hay seña. Ahí es cuando tenemos que hacer una expansión en la cual construimos esta idea que estamos hablando a través de, en este momento y en este instante, ampliarlo un poco más para continuar con el discurso y la información llegue acertadamente. Pero normalmente sí tiene esas señas para cada concepto que va a ayudar al sordo y obviamente a nosotros como intérpretes, ese ahorro al momento de interpretar. En un momento continuaremos nuestra conversación con Vladimir Montañez sobre la interacción y la retroalimentación que le hacen las personas sordas que ven la labor que desempeña como intérprete aquí en Capital, y cómo logra satisfacer a toda la audiencia, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con la interpretación que le da a los programas de Capital. Nos vemos en un momento. Vladimir, a través de el servicio de atención al ciudadano o directamente a través de tu correo o a través de tu teléfono, ¿tienes posibilidad de establecer algún tipo de retroalimentación de las personas sordas o con
poca audición en Bogotá. Y si eso no es así, ¿tú qué sugieres para que las personas sordas que ven el canal puedan tener un servicio mejorado? ¿Cómo te enteras tú que tienes que hacer un esfuerzo mayor para dar un mejor servicio? Claro, bueno, tengo mis colegas amigos, colegas y amigos sordos en los que constantemente me apoyo, también en mis colegas intérpretes, como ven, mira mi trabajo, obsérvame, porque qué es lo que tengo que mejorar o qué puedo estar fallando. Entonces, de parte y parte recibo sugerencias personales, son personas que les tengo confianza, son personas que les digo cuál creen que sea la mejor forma, o me pregunto con otros colegas cómo dirían tal cosa, o busco, por ejemplo, a mis colegas profesionales en tal rama. Si es de biología, por ejemplo, con la COVID-19 me ha pasado como, ven, explícame, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? O el tema de vacunación. Entonces, empaparme en ese sentido. De pronto es una lucha, no es de pronto, perdón, esa no es la palabra, es la lucha que se lleva años, es el tamaño de nosotros, porque nosotros nos vemos allá todos pequeñitos, pero la gracia y el objetivo es que algún día podamos estar no más grandes para que sea más visible, porque nuestros televisores no son grandes, no son estilos americanos, o que pudiera haber la aplicación, hace poco lo veía en otros países, en el cual el mismo usuario pudiera modificar el tamaño del intérprete, ¿sí? Si lo quiere ver traslúcido, solo verle la marca y no solo verle el recuadro, ¿sí? Porque puede afectar la información. Entonces es eso, como el tamaño, la accesibilidad a todos los programas, que no solo sea ciertas franjas, ¿sí? Porque siempre se escoge como solo el noticiero o solo ciertos tipos de programas, pero al igual de nosotros nos gusta hacer zapping y estar mirando un sinfín de cosas, y siempre nos gustaría tener como esa información. Siento que también falta eso, como que la cobertura a más espacios, a más cosas que nos gustaría. Obviamente el cine, hay espacios que obviamente son como un poco más complejos de interpretar, como la ópera, la música clásica, pero por ejemplo esos tres espacios en los cuales puede llamar más la atención y de seguro y tener más contenidos, obviamente. Trabajar más de la mano, por ejemplo, en las franjas infantiles. Ya que mencionas a las franjas infantiles, justamente te iba a preguntar sobre los niños y niñas sordos y sordas. En un programa como un noticiero de televisión que tiene las complejidades mismas de la comprensión de los temas por sí mismos, ¿cómo haces tú para hablarle a un viejo, a un niño, a un joven, a un adulto de 40 años? Como te mencionaba en un principio, en la franja del noticiero me esfuerzo por mantener como una lengua de señas muy general. En este caso no puedo adaptarme a un discurso de un niño, porque el sordo mayor me va a ver que es común que vea el noticiero, me va a decir, ¿qué? ¿Cómo está codificando la información? ¿Sí? Claro que si estuviera en una franja infantil o en un programa infantil, claro, ya mi discurso no va a ser tan serio, sino va a estar más adaptado y a la altura de ellos, como esa cobertura de ver como a través de en estos momentos que estoy haciendo, es ver a la pantalla y asimilar y creer que la persona que me está viendo está allí, ¿sí? Entonces es un niño, cambio el discurso. Si estuviera en una franja, es más como el contexto que yo manejo conforme al programa o conforme al evento donde estoy, ¿sí? Si estoy en un colegio, o si estoy con una universidad, o en este caso estoy en el noticiero, tengo que esforzarme como por mantener este margen, esta diferencia, ¿sí? Entonces este discurso es un poco más neutral, ¿sí? Un poco más de grandes, al igual que vemos nosotros de pequeños veíamos el noticiero. Sin importar el noticiero, seguía contando la historia y uno se queda grabado, es como la historia. Igualmente pasa con el pequeño, en este caso, que vea el noticiero acompañado a sus papás. Oye, Vladimir, me estoy imaginando, estamos en directo en el noticiero, le dan paso a un corresponsal, a un periodista que está en el portal Las Américas. Las imágenes están mostrando que en ese momento hay un enfrentamiento entre un sector de manifestantes o unos encapuchados con el SMAT. Quienes podemos oír, podemos percibir directamente el sonido de una explosión, por ejemplo. Puede ser que la persona no esté oyendo, el sordo no esté oyendo esas explosiones. ¿Cómo le haces tú saber a la persona que acaba de oírse una explosión o que hay ráfagas de, infortunadamente, como ha ocurrido, de armas de fuego y demás?
Bueno, en este caso, entonces, obviamente ahí está la descripción de un contexto visual, una cosa es visual y la otra es auditiva. Entonces, el sordo está viendo el noticiero y ve el enfrentamiento y ya lo interpreta automáticamente por lo que ve. Sin embargo, hay momentos en que hay arengas, en que hay gritos o lo que tú mencionas, hay un enfrentamiento, suena el arma, entonces yo sencillamente estoy como el entrevistador está hablando, y de repente, pa, pa, pa. Yo estoy interpretando y hago un pequeño movimiento de un arma sonó, ¿sí? O ¡pa! Suena un arma, o están gritando las personas. Me pasó en una marcha, era por la séptima, iban marchando y de repente el periodista dejó que sonara la arenga, ¿sí? Ahí es cuando también tengo que estar pendiente de las arengas, de cómo son estas marchas, de qué es lo que dicen, porque si por primera vez la escucho no la voy a comprender, porque las arengas es algo de repetición. Y el periodista sencillamente dijo, estamos aquí, ¡pum! Y puso a escuchar la arenga y fue escuchar la arenga en ese momento. Entonces, son espacios que hace como uno describirles, o por ejemplo, no, la persona está llorando, o está gritando, o se escucha algo al fondo, ¿sí? Que uno considere que es muy relevante para el momento, lo transmite hace como una pequeña aclaración, o sencillamente continúa con su discurso. Pero sí, pues sucedió en esos momentos. Ya que mencionas la arenga de El pueblo unido jamás será vencido, pues es una arenga que digamos no tiene mayores complicaciones. Pero puede ser que estamos en el Monumento a los Héroes y solamente hay una arenga durante media hora que es la misma y se refiere a un líder político en concreto, que puede ser incluso ofensiva, que utiliza palabras fuertes desde el hijo hasta cierta relación con asociaciones de crimen y demás. ¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo manejas tú eso? No es mi discurso, son discursos de ellos, entonces yo sencillamente lo tomo y lo transmito, tal cual como suena, tal cual pasa. Me pasó, por ejemplo, que Especiales Capital durante las marchas hizo una entrevista a un caricaturista famoso y él usó una palabra y usó un nombre propio. Yo estaba interpretando y sencillamente se fue la grosería, se fue el nombre, se fue todo. Entonces, igual, se maneja. Transparencia, ese es mi objetivo, yo ser transparente. Todo lo que llegue a mi sentido del oído, transmitirlo en lengua de señas porque es la información que está pasando en ese momento y en ese espacio que yo estoy prestando el servicio de interpretación. Pasa, sin importar. No hago omisión, no hago nada. Es lo que está sucediendo y es lo que se transmite. ¿Esa experiencia y ese entrenamiento lo has ido aprendiendo sobre la marcha o en tu capacitación como intérprete recibiste ese tipo de entrenamientos, Vladimir? En el momento, yo sí opo sobre la marcha. Soy de esta generación que ha venido, porque como te mencionaba, es una lengua de señas joven, entonces en el 96 se marcó y se legalizó la lengua de señas, automáticamente la comunidad desde el 96 empezó a crecer, a moverse en espacios y automáticamente va de la mano el intérprete. Hasta este año ya tenemos varias carreras universitarias, entonces esto ha sido sobre la marcha, vas aprendiendo, error, personas que ya llevan más tiempito, más años que tú, te van diciendo, este es el camino, o otros te dicen, quítate que no lo sabes hacer bien, yo lo sé hacer bien. Entonces, ha sido diferentes escuelas que he vivido por lo empírico, sin embargo, pues hoy en día están las carreras, pero lo que yo he vivido es sobre el paso. O sea, yo nunca me imaginé estar en televisión, jamás estuvo cuando decidí ser intérprete, oye, mi sueño, mi idea es estar allí en televisión, jamás me lo imaginé, sencillamente la vida me llevó allí y en estos momentos estoy allí y he aprendido. Entonces es mirar a los otros profesionales, colegas y seguir mirando en otros países cómo se manejan, porque hay países que han vivido otras situaciones en el cual el intérprete ha bajado las manos y ha dicho no más, esto es un gobierno así, 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 y entonces tomó una postura política. Entonces es diverso, entonces uno está todo el tiempo mirando otros ejemplos, porque esto es empírico, esto sobre la marcha. Para finalizar nuestra conversación de hoy, nuestro invitado Vladimir Montañez nos dirá qué nos falta por mejorar en Capital para poder garantizar que las personas sordas puedan acceder de mejor manera y en condiciones de igualdad con las personas no sordas a todos los contenidos de nuestra parrilla de programación. Ya regresamos.
Los periodistas sufrimos mucho cuando estamos haciendo entrevistas en directo, Vladimir, cuando tenemos a X persona, puede ser un ciudadano del común o un funcionario, que uno le pregunta una cosa muy concreta, empieza la frase, pero hace paradas, paréntesis, 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 y como que no termina la frase nunca y a veces se pierde en la idea. Obviamente ustedes van siguiendo a la persona que está hablando y que está comunicando una idea, pero en esos casos, ¿cómo se resuelve eso? O sea, ¿también tratan como no de seguirle el hilo a la idea? Totalmente. Y obviamente como que el sordo va a mirar que la persona para y como que mira para un lado o mira para el otro. Obviamente las expresiones faciales, igual, yo bajo las manos, ¿sí? O para ser más claridad, le digo, la persona habla despacio o intercortado, entonces como que ya el sordo se hace una idea de lo que está pasando, porque dice, o es él o es el intérprete que está fallando. Entonces por eso uno hace esa aclaración en el momento. Pero sí pasa, o que se van por allá y uno queda como, hasta uno mismo va interpretando y pasa. Por ejemplo, hace poco en México le pasaron el micrófono a una persona y la persona se puso a hablar de otras cosas y sencillamente la intérprete continuaba, pero no asimilaba esa información de que se estuviera moviendo en el evento. Entonces pasa, esos chascarrillos pasan y que uno se siente perdidísimo y que uno dice, caramba, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy aquí en vivo y en directo, sencillamente sigo. Vladimir, estamos trabajando en Capital, Sistema de Comunicación Pública, que pues tiene como uno de sus objetivos promover condiciones para la inclusión plena de todas las personas en la vida de la ciudad-región. Es muy importante, no solamente para ti, sino para todos nosotros, conocer muy bien la ciudad, las localidades, las costumbres, las tradiciones de la ciudad, los personajes de la ciudad, los sitios de encuentro, los sitios del amor, del desamor, los sitios de la protesta, los lugares comerciales, los lugares donde la gente simplemente va a parchar, los miedos que hay en la ciudad, las esperanzas que tienen los habitantes de la ciudad, lo que pasa en el vecindario, las diferencias entre el sur con el norte. Todo eso, ¿tú cómo lo vas cultivando para garantizar que ese olfato, ese olisqueo de la ciudad se pueda vertir en tu trabajo con tu expresión corporal en la pantalla? Bueno, eso pues ha sido de años de experiencia. En un principio como que uno es muy entablado, como muy rígido, pero después uno se va dando cuenta que el simple hecho de me voy a desplazar a hacer una vuelta, es uno empezar a ser observador del dialecto, el mismo trabajo, o sea, ser intérprete en estos momentos es moverte en diferentes ámbitos todo el tiempo, entonces son contextos totalmente diferentes. Puedo estar en un colegio al sur de Bogotá, como puedo estar en un colegio al norte, como puedo estar en un evento súper elegante en el Hotel Tequendama, que hace poco tuve uno, puedo estar en un barrio, sencillamente en una feria de trabajo. Entonces, el moverse, el mismo trabajo, tiene una dinámica que te hace mover en toda la ciudad, ¿sí? Pero al mismo tiempo te vas enriqueciendo porque tú empiezas a quedarte con esas cosas y tú ya empiezas a ver esos detalles y en mi vida cotidiana lo hago, si me muevo en el Transmilenio, si hablo con la persona, si hablo con el personaje, entonces me quedo con esas cosas guardadas en mi memoria para cuando en cualquier momento se van a necesitar en el servicio. Lo que te mencionaba, cultura general, entonces todo el tiempo, el hecho de cogerte un diccionario y no para solo buscar una palabra, sino léete un diccionario. Fue el consejo que alguna vez una docente me dio. Cógete y léete un diccionario. Yo, un diccionario, me dice, sí, te va a llenar el lenguaje y vas a entender otros sinónimos de otras cosas. Y moverme en la ciudad, personalmente cuando voy, viajo, miro el TikTok, miro mis redes sociales, miro recomendaciones o me veo con mis amigos, voy, pero también con esa segunda intención de conocer, de tener nuevas experiencias y de llenarme de esas cosas que me van a servir en algún momento en mi servicio o en mi momento, ¿sí? El hecho de ser un artista en formación me hace también vivir todo el tiempo eso, como tú lo dices, ese olfato, la sensación de un barrio popular de donde vivo o de un barrio más cómodo, más organizado territorialmente. Entonces, todas estas cosas te ayudan a estar todo el tiempo viviendo y experimentando estas cosas. El hecho de que alguien te invite a tu propia casa para mí es una nueva riqueza que creo como la construcción social de esta persona, que la meto y la guardo en mí y que seguro en algún momento la voy a necesitar en mi momento de interpretar, no solo para hacer las señas, sino por ejemplo cuando la persona sorda quiera participar y yo tenga que prestarle mi voz.
porque no es solo, esto es bidireccional, no solo yo escucho y muevo las manos con el objetivo de transmitir la información, también es la persona sorda, quiere expresar, dar su opinión, yo debo estar a esa altura de contextualizar, y el sordo también es diverso, conforme a su tacto social, nivel educativo, todo varía, y asimismo tengo que estar yo en esa vanguardia. Hace un rato mencionabas que hay cosas que sueñas como intérprete de lengua de señas colombiana que deberían funcionar para que las personas sordas puedan recibir mejor un servicio como el que tú haces en Capital. Por ejemplo, que la gente tenga la posibilidad de ampliar la imagen del intérprete en su dispositivo, en su televisor o en su tablet para poder ver completa la escena y tener todos los elementos del lenguaje de señas. Eso es algo a lo que seguramente habrá que llegar. Supongo que el canal se va a estar todo el tiempo actualizando para que eso llegue a pasar en algún momento y eso se puede hacer. ¿Qué más cosas faltan de esas que tú sabes que se pueden hacer hoy? ¿Qué falta hacer hoy? Recursos técnicos y demás. Bueno, que hayamos más intérpretes, o sea, lo que te mencionaba, que la franja esté llena, o sea, que no haya solo ciertos canales, sino que cualquier persona pueda estar todo el día en Canal Capital, al igual que las mamás hacen el aseo o que colocan y dejan el televisor allí. También es el servicio que sencillamente ellos puedan seguir trabajando desde su casa, volteen y vean su servicio de interpretación, sin importar cuál sea la información, ¿sí? Sin importar cuál sea el programa, solo que, ok, veo la información, porque eso sería lo primordial en este caso, de poder ampliar otras ofertas, ampliar otros programas, ¿sí? Para eso mismo, porque si yo me enriquezco leyendo un libro, me voy a enriquecer visualmente viendo una película, viendo una obra de teatro, ¿sí? Hace poco dialogaba con alguien y me decía, es exquisito ver tu obra, vas al teatro con este tema de la reactivación y ves al intérprete allí, ¿sí? Entonces es interesante, y lo mismo, es eso, armar una franja totalmente grande y abierta para ver que el usuario pueda ver lo que quiera ver, ¿sí? Escoger sus propios contenidos visuales. Pues Vladimir, yo te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros. Te aseguro que vamos a volver a hacerlo, no solamente por lo interesante que resulta una conversación contigo, sino por todo lo que uno aprende, porque además lo obliga a uno a hacer un ejercicio de empatía con las personas sordas. Yo ahora mismo he estado imaginándome muchas situaciones que creo que pueden restringir el goce de muchos derechos y de acceso a la información de las personas sordas hablando contigo. Así que probablemente te vamos a volver a invitar muy pronto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, de verdad para mí es un placer, un gusto. Yo sencillamente soy un terciario en esto. Aquí debería también traer a una persona sorda y que ellos mismos mencionen sus necesidades, sus cosas. Yo soy un canal de comunicación y mi objetivo es ser transparente y transmitir la información 100%, y pues nada, con el mayor de los gustos, en lo que yo pueda colaborar, estaré siempre disponible para poder pues mejorar todos estos espacios. Y creo que nos has dado una idea. El próximo programa debería ser con una persona sorda, casi que haciéndole el mismo tipo de preguntas que te he hecho a ti, pero desde la piel de una persona sorda, para poder entender mejor sus necesidades, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Yo obviamente la hablo desde una perspectiva de intérprete, pero yo no vivo 100% siendo sordo. Yo no vivo mi ciudad siendo sordo, ¿sí? Cuando accedo al servicio de transporte, voy a comprar algo en el restaurante, ¿sí? Todo este tema de cosas, yo lo vivo como intérprete y es lo que yo acompaño a la persona sorda, pero el que vive 100% es ellos. Entonces, claro, sería aún más interesante ver esa perspectiva y ver cómo ven la televisión, ¿sí? No solo el noticiero, porque ellos de seguro te van a decir, oye, me gustaría ver otra cosa diferente o quiero ver tal película, ¿sí? Cosas como esas. Muchísimas gracias, Vladimir. Enhorabuena. Gracias a ti. Muchas gracias por la oportunidad. Y esta fue nuestra conversación del día de hoy. Pero no olviden que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.